seguimos con más diálogo. Ahora lo vamos a tener a Mauricio Alarcón Salvador. Todas las voces, las ideas, las opiniones tienen acá su espacio. El diálogo se abre en ADN Noticias. Aquí los protagonistas tienen la palabra. 8:40 a esta hora contamos con la presencia de Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Con él hablaremos de la crisis de seguridad que enfrenta Ecuador. Hola Mauricio, muy buenos días. Elena Rodríguez te saluda, ¿me escuchas? Buen día Elena, fuerte y claro. Un saludo para ti, para Esteban y para nuestra audiencia de ADN Noticias y de Radio Armónica. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Todos los días, Mauricio, nos levantamos con un caso nuevo que da cuenta de la ola de inseguridad, de violencia que azota el país. ¿Hay soluciones a la vista o hay más problemas? Sería ideal tener una varita mágica para resolver un problema tan crítico como el que afronta hoy el país en materia de inseguridad, pero esto podríamos haberlo dicho quizá tan pronto el gobierno entró en funciones, en mayo o junio del año pasado, no cuando ya casi ha transcurrido el primer año de funciones y los ecuatorianos demandábamos planes, programas, políticas públicas respecto del tema de la seguridad o algo tan elemental como la activación de lo que se había presentado al país dentro de un plan de gobierno. Ahí ya se establecían algunas acciones que se debían implementar casi que con carácter inmediato. Incluso se nos dijo que aquellas soluciones urgentes se implementarían en los primeros 100 minutos de gobierno, pero ahora resulta que un año no ha sido suficiente, es muy poco tiempo, y seguimos de tumbo en tumbo, lamentablemente perdiendo vidas valiosas de ecuatorianos inocentes que son víctimas de actos de sicariato. E incluso, aunque a mucha gente le molesta y le hace ruido que se hable de los derechos humanos de aquellas personas privadas de la libertad, pues como seres humanos su vida también tiene que estar garantizada por el Estado, por lo que ayer incluso, que conocimos, y ustedes lo habrán escuchado, de un nuevo problema en un centro de detención provisional acá en la ciudad de Quito, creo que más de uno nos pusimos a pedir a todo lo alto que pues al menos no haya muertes que lamentar. Afortunadamente solo hubo heridos. Y mientras tanto creo que las soluciones cantan y bailan, como se dice en el argot popular, y pues las autoridades dicen poco o nada respecto a todo aquello que empaña las noticias cada mañana, cada noche en televisión, en radio, en prensa escrita, sin una salida clara al momento. Mauricio, yo decía ayer que el presidente Guillermo Lasso ni siquiera ha extendido una nota de condolencia en su cuenta de Twitter a las familias víctimas de la violencia perpetrada precisamente en Ibarra, por ejemplo, solo por citar un caso. Y recibí algunas críticas, pero desde lo simbólico, ¿cuánto puede significar aquello? Porque sabemos que el problema de fondo es estructural. Sabemos que necesitamos políticas públicas que apunten a apuntalar precisamente el empleo, por ejemplo, a combatir el desempleo, a combatir la inseguridad. ¿Cuál es tu visión? Totalmente de acuerdo en lo que dices, porque actos sencillos de empatía con la ciudadanía pueden empezar a generar cambios. Y creo que un mensaje de solidaridad o de condolencia, no solo por parte del presidente de la República, sino de aquellos ministros que tienen bajo su responsabilidad el tema de seguridad, bien podría hacer la diferencia. Y aquí no se trata, como desgraciadamente ocurre en las redes sociales, de si estás a favor o en contra de determinado actor político, porque la seguridad tiene que tratarse con responsabilidad suficiente en el sentido de superar las banderas políticas, de arrimar el hombro y encontrar una salida de manera conjunta. La inseguridad no se vence desde un partido político, la inseguridad no se combate desde la polarización y el odio. Se combate desde la construcción colectiva de lo que tú decías, planes, programas, políticas públicas en beneficio de todos. Ojalá eso se pueda ver en el corto plazo, una vez que ha pasado, como he dicho, ya casi el primer año de gobierno. Hola Mauricio, ¿qué tal? Buenos días, Esteban Ávila. ¿Cuáles son las condiciones necesarias que debe plantear el gobierno, sobre todo y concretamente con el tema de seguridad? Que dentro de todos los que se están yendo de las manos, creo yo, es el más visible y el más notorio de todos, y el que está afectando una significativa porción
Digo yo, ya no solamente la población, sino el territorio, porque tenemos lamentablemente zonas del país, Esmeraldas por el caso, que ya se encuentran ya a merced y casi que en un cogobierno con el crimen organizado. Sí, sin duda, Esteban, y hay un tema que muchas veces se asocia, como lo ha dicho Elena, a la falta de empleo, pero lo que estamos viendo ya no es el asalto de una persona con hambre, el robo en una tienda de alguien que quiere llevar comida a su familia. Lo que estamos viendo es que se ha cedido terreno al crimen organizado, que como tú bien lo has dicho, hay poblaciones específicas del país donde creo que la policía en definitiva está de adorno, y diagnósticos nos sobran. Desde el sector público incluso, ustedes pueden hacer memoria, en estos últimos 11 meses se ha dicho que ya se sabe dónde está el problema, que tenemos que dotar de mayor infraestructura a la policía, pero ¿qué ocurre? Cuando incluso una persona que está siendo víctima de un acto de violencia acude a se supone, el lugar donde se encuentra la policía cerca de su barrio y se encuentra con que ese espacio está vacío, o que si tiene un policía, le dice, mire, mejor no dejo esto porque luego me asaltan el espacio. Así es que esa es la realidad, y acá no se trata tampoco de satanizar el número de funcionarios públicos que forman parte de la Policía Nacional, porque es indiscutible que no solo en Guayaquil, sino en todas las ciudades del país, no solo en las principales, se necesita refuerzos de seguridad. Y cuidado, de nuevo, con creer que echando mano de los militares se puede solucionar el tema, porque los estándares internacionales y la normativa nacional es muy clara en el sentido de que ese personal de Fuerzas Armadas no está preparado para cuestiones de seguridad interna, sino principalmente de seguridad externa, ¿no? Yo creo, como he dicho, que hay que empezar ya acciones concretas en beneficio de todos los ecuatorianos, no seguir haciendo diagnósticos y pensar, por ejemplo, que si el país en este momento cuenta con algo más de recursos a propósito de los precios del petróleo, se destinen prioritariamente a este tema, el de la inseguridad. ¿Qué pasa, Mauricio, con las cárceles? Tú mencionabas precisamente lo que pasó ayer en la cárcel número 4, en el Inca, pero también ayer detonó un coche bomba, un carro bomba, en los exteriores de La Roca. Se registraron enfrentamientos, decíamos, entre Lobos y Latin Kings, que dejó al menos 14 heridos en el interior del CDP del Inca. ¿Cuál es la situación en ese caso? La misma que la de la inseguridad en general, Elena, porque si revisamos, y así lo ha dicho incluso la comisión creada por el presidente de la República, si hay alguna política pública en cuanto a rehabilitación social, si hay un plan concreto, específico de acciones de mejora, nos vamos a topar con libros vacíos. Mira que los anuncios de que se destinan más millones de dólares para los centros de rehabilitación social quedan en eso, en anuncios. Lo hizo el gobierno de Lenín Moreno y lo está haciendo el gobierno de Guillermo Lasso. Lamentablemente tenemos una memoria de corto plazo. Y hace muy poco, hace creo que 3 o 4 meses, no fue que Fausto Cobo dijo que había un presupuesto, cuando él estaba al frente del SNAI, por supuesto, de decenas de millones de dólares para implementar cambios en los centros de rehabilitación social del país. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no nos informan a los ecuatorianos, por ejemplo, si esos recursos ya se han destinado para, sobre la base de planes concretos, implementar reformas que permitan que haya seguridad al interior de los centros de rehabilitación social, no solo respecto de quienes nos encontramos afuera, sino también para la integridad y la vida de quienes están ahí dentro? Mauricio, para terminar y agradeciendo su presencia, ¿qué se puede esperar? ¿Qué consecuencias reales, qué consecuencias positivas, ojo, hablo de consecuencias reales y positivas, puede dejarle al país el encuentro con el poder, entre el Poder Ejecutivo y Judicial y Ejecutivo y Legislativo? Qué fregada pregunta que me pones, Esteban, porque creo que las consecuencias de un encuentro de esta naturaleza las empezamos a ver el día de ayer con el comunicado de la Corte Constitucional, y los resultados, además, muchos ya los habíamos anticipado. No se puede gobernar por carta ni se puede gobernar por encuentro. Me refiero a encuentro entre 3, 4 personas para resolver una situación. En este sentido, la triste realidad que está viviendo la justicia en este momento tiene que implementarse en cuanto a cambios, en cuanto a mejoras, en cuanto a procesos de evaluación, obviamente procesos de sanción y destitución de aquellos que actúan por fuera de la ley,
Y pues en este caso, si se pide intervención de la Corte Constitucional, lo menos que muchos hubiéramos esperado es que su presidente Alí Lozada esté efectivamente en el encuentro que se produjo en Guayaquil el fin de semana, no que reciba una carta que, como ya se mencionó en la declaración del día de ayer, pues simplemente sale incluso de las competencias de la institución. Gracias, Mauricio, buenos días, muy amable por su presencia. Siempre un gusto, Elena, Esteban, y un abrazo a nuestra audiencia. Gracias, Mauricio Alarcón Salvador de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo.